Voy a hablar de estos tres aspectos relacionados con la planificación urbana, pensando, ¿no es cierto?, en aportes concretos de la geografía en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Pensando en los desafíos, un desafío que se plantea anteriormente era el cambio climático. Países como Estados Unidos están sufriendo fuertes impactos por olas de calor asociados al cambio climático o variaciones más naturales, y eso no es ajeno a nuestros países. Argentina, Chile probablemente en el futuro experimenten situaciones como estas. Entonces, ver qué es lo que se ha hecho nos parece interesante, fundamentalmente en el proyecto Fóndesi que estamos participando junto al Laboratorio de Bioambiente Urbano del profesor Romero. El estudio de estos fenómenos en nuestras ciudades, cuál es el estado del arte en nuestras ciudades chilenas. A nivel conceptual, evidentemente, hablar de sustentabilidad, riesgos y cambio climático implica desafíos, ¿no es cierto?, muy grandes, conceptuales muy grandes, y quizá, así como muy sucintamente, decir que la sustentabilidad tiene que ver con lo social, lo ambiental, lo económico, y tiene que ver con los patrones de crecimiento urbano, aspectos que son intrínsecos de la carrera de geografía. Por otro lado, los riesgos naturales tienen que ver con la amenaza natural, entender la amenaza natural, el proceso físico, y también, y por sobre todo, entender los procesos de vulnerabilidad, de exposición y resiliencia, entre otros. El cambio climático, tener presente que conceptualmente, al menos en esta presentación, distinguir dos aproximaciones. Uno, que es la mitigación, que tiene que ver cómo nosotros reducimos la generación de gases invernaderos, CO2, etc. Y cómo, por otro lado, nosotros nos adaptamos a los cambios o a los impactos del cambio climático sobre nuestras ciudades. ¿Cuáles van a ser las medidas de adaptación ante estos impactos? Son dos aspectos que hay que tener muy claros cuando hablamos en estos temas. Este año salió un informe del IPCC. El IPCC, ¿no es cierto?, es el panel intergubernamental de cambio climático mundial, en donde generó un volumen especial sobre desastres naturales o desastres. El profesor Romero me corrige. Y en él se hace hincapié, ¿no es cierto?, los conceptos de vulnerabilidad, exposición y amenazas climáticas. Por lo tanto, ¿cuáles han sido, a mi juicio, las grandes dificultades o complejidades de tema? Justamente de que profesionales que tengan la globalidad para entender este fenómeno, hay pocos. Y la geografía, nuevamente, quiero ser, ¿no es cierto?, reiterativo, tiene, ¿no es cierto?, esas capacidades para entender los fenómenos más físicos o los fenómenos más sociales y culturales, que permitan manejar el desastre y que permitan generar estrategias de adaptación ante el clima. Por otro lado, reiterar algunas ideas fuerzas. Los riesgos naturales no existen, lo que existen son amenazas, lo que existen son vulnerabilidades. Cuando se conjugan estos elementos, se genera una situación de riesgo. La amenaza climática o la amenaza natural en términos generales es difícil de controlar, ¿no es cierto?, o de manejar. Yo no puedo evitar un aluvión, como el profesor Raúl, pero sí puedo evitar que la población se localice en un canal aluvional. Y en ese sentido, hay que manejar el riesgo teniendo claro esta premisa, que la localización en términos de gestión del riesgo es muy importante y ahí podemos avanzar. Bueno, ¿cuáles son las amenazas climáticas? Las amenazas climáticas son variadas, desde inundaciones, aluviones, hasta sequías, incendios, movimiento en masa, heladas, etc. En términos generales, uno podría decir que países como Chile no está ajeno a este tipo de amenazas, si bien, ¿no es cierto?, estamos en un hemisferio bastante oceánico, donde las variaciones, las fluctuaciones climáticas se morigeran, se atenúan. De todas maneras, nuestras ciudades van a estar afectadas en mayor o menor medida en esta amenaza, especialmente las ciudades interiores y las ciudades más cordilleranas. Hay un reporte del año 2006 de CONAMA que hizo el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile,
donde señalan justamente los escenarios climáticos para los próximos 100 años, 50 y 100 años. Y se plantea un patrón de distribución de temperatura que marca una clara tendencia a que haya aumentos en lo que es Chile central y lo que es la parte sur, y también un cambio importante en los patrones de precipitación, mayor sequía en lo que es Chile mediterráneo, desplazamiento de la precipitación hacia el sur y una mayor incertidumbre hacia lo que es el norte de Chile. Entonces la pregunta es, ¿cómo se preparan las ciudades ante estos escenarios? El IPCC habla de distintos escenarios, B1, B2, A1, A2, y uno podría entonces preguntarse cómo se preparan las ciudades para el peor escenario. Así como los preparamos para el peor escenario de un terremoto, también debemos prepararlos para un peor escenario climático. Considerando, ¿no es cierto?, esta información que tiene un grado de incertidumbre importante, pero que, donde hay ciertas tendencias e indicios más o menos claros de lo que va a suceder, especialmente en lo que son los aumentos de temperatura en la parte central del país. ¿Qué es lo que hemos hecho al respecto? Hemos hecho un recuento de los eventos climáticos extremos a partir de la revisión de las zonas de catástrofe a nivel nacional, viendo todos los decretos de declaración de zona de catástrofe, post evento climático extremo y también las zonas de emergencia agrícola. Bueno, y efectivamente hay una coincidencia importante entre lo que es la ubicación del gran contingente de población que hay entre lo que sería La Serena, Puerto Montt, lo que es Chile central, respecto a los extremos. Se ve claramente que hay años que hay una mayor concentración de este tipo de desastres, y aquí uno le podría asociar una mayor responsabilidad a las variaciones regionales, ¿no sé?, o zonales, como el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, y que gatillan una serie de efectos como lluvias intensas, aluviones o anegamientos. Por otro lado, en el 2010 se ven fenómenos que indican son menos importantes, por ejemplo, aluviones en la segunda región, Toconao, por ejemplo, que comienzan a ser cada vez más recurrentes. En el caso de la octava región, evidentemente hay episodios críticos como el año 2006, en donde se inundaron gran parte de las ciudades o las principales ciudades del sistema que se veía en las exposiciones en San Francisco, Concepción y las dos grandes ciudades medias, Chillán y Los Ángeles. Aquí hay unos ejemplos entonces que resaltan un poco el aporte de la geografía a la planificación. Esto es lo que pasaba en la quebrada Baquedano, en la ciudad de Antofagasta, antes del aluvión del año 91, y esto es lo que sucedió después del aluvión del 91. Y aquí hay un aporte concreto de Ismael Aracena, ¿cierto?, que estudió este sector y solidificó, y que quizás no se perdió esa información a los tomadores de decisión, ocasionando un aluvión con grandes pérdidas en vidas humanas, grandes pérdidas económicas, producto, ¿no es cierto?, de un fenómeno poco habitual para una ciudad desértica costera como Antofagasta, donde en este caso llovió alrededor de 40 milímetros en el sector urbano, y que produjo una serie de problemas con la activación de quebradas de la cordillera de la costa. Lo mismo pasa en la quebrada Macul, no lo voy a decir porque el profesor Raúl ya lo mencionó, ¿no es cierto? Simplemente decir que también esto se había estudiado previamente, ¿ya? Y el geógrafo aquí tiene una visión súper importante de anticiparse a este tipo de eventos. Aquí Óscar Muñoz zonificó, cuantificó, precisó las zonas de riesgo y las zonas de amenaza, pero no fueron nuevamente internalizadas por los funcionarios municipales. Acá entonces hay una visión súper importante de que no nos basta con hacer nuestros estudios, que pueden ser muy profundos, muy sistemáticos, si es que esa información no trasciende o no permea a las autoridades políticas. Bueno, aquí también hemos venido estudiando. Hemos venido estudiando en este proyecto, son 6 ciudades de Chile: Antofagasta, Calama, Santiago, Concepción, Chillán y
Valparaíso, pensando, ¿no es cierto?, en que se pueden agrupar geográficamente ciudades del norte, que representan el clima más árido, más desértico, ciudades como Santiago y Valparaíso, que representan el clima más mediterráneo, y ciudades del sur, como Concepción y Chillán, que representan, ¿no es cierto?, la transición hacia un Chile más lluvioso. Aquí hemos estudiado los índices climáticos extremos en estas ciudades, tanto al interior como en la periferia urbana. Y hemos visto cosas interesantes, como por ejemplo que los índices extremos de precipitación y de temperatura, como por ejemplo las noches cálidas, se relacionan estrechamente con los fenómenos del Niño. Cada vez que hay un fenómeno del Niño, tenemos noches cálidas mucho más intensas, por lo tanto fenómenos de islas de calor mucho más intensos. Esto lo hemos visto en las ciudades costeras y también en las ciudades interiores. ¿Qué pasa entonces a nivel más macro, a nivel más general del país? Utilizando esta función de riesgo, ¿no es cierto?, que es una función que relaciona los desastres, las amenazas, la exposición, la vulnerabilidad y la resiliencia. Hemos estudiado a nivel comunal todo el país y hemos, como les dije, identificado y localizado todas las zonas de catástrofe por región y por comuna. En un periodo, ¿no es cierto?, del año 77, cuando se genera este decreto 104 de zonas de catástrofe, y las zonas de emergencia agrícola por el Ministerio de Agricultura, la hemos espacializado. Hemos estudiado la exposición expuesta, también vinculando un poco acá lo que plantea la profesora Mireya. ¿Cuál es la población más vulnerable? La población adulta, ¿ya? Porque no tiene los medios quizá, o no tiene las condiciones para enfrentar una crisis climática. Y la población infantil, evidentemente. Y también hemos especializado toda esa información a nivel comunal. Evidentemente esa población es la más vulnerable. También hemos visto la vulnerabilidad en términos de pobreza y enfermedades respiratorias. Cuando hay una sequía, o especialmente cuando hay una precipitación intensa, quienes se enferman de bronquitis, quienes se enferman de problemas asmáticos son los niños. Y eso tiene que ver con enfermedades respiratorias, que uno también les puede espacializar. Y evidentemente las condiciones de pobreza. Y finalmente también hemos visto la resiliencia. La resiliencia aquí no es un desafío para la geografía. La resiliencia es un concepto relativamente nuevo que se usa en geografía, pero no tenemos indicadores de resiliencia, como parametrizar algo que es muy importante. Y aquí hemos intentado parametrizarlo con el porcentaje de población perteneciente a organizaciones comunitarias, que nos enseñaba el profesor Romero. Ante un desastre, ante un evento catastrófico, ¿qué funciona mejor? ¿El organismo público o la comunidad organizada? Probablemente este indicador nos representa mucho más el nivel de resiliencia. Y también el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que se compone en componentes, ¿no es cierto?, del PIB, de esperanza de vida y niveles educacionales, que también dan cuenta de cómo la comunidad está organizada. Y también lo hemos llevado al mapa. Y esto lo hemos integrado en una función que relaciona todos los componentes de amenaza, todos los componentes de vulnerabilidad, resiliencia y exposición, y hemos llegado a una situación de riesgo de esta naturaleza. Evidentemente comunas pobres, con población infantil o envejecida, con un porcentaje de población vulnerable, y con gran cantidad de amenazas aparecen acá en tonalidades rojas. Una situación bastante distribuida homogéneamente en el espacio. Hay un ranking, acá no se ve evidentemente, pero hay un ranking donde en la región de la Araucanía surge como encabezando este listado de comunas más riesgosas en términos climáticos. Y eso evidentemente nos da ciertas señales de alerta de dónde quizás poner atención y dónde poner el énfasis en las políticas públicas. Ahora, ¿cuál es la gracia de la aproximación geográfica en estos estudios? Uno tiene el enfoque multiescalar. Lo puedo analizar a nivel de país, pero lo puedo bajar a nivel de cuenca. Y en el caso de Valparaíso hemos estudiado entonces las cuencas urbanas, por un enfoque muy similar, estudiando la vulnerabilidad y la amenaza, e integrándola.
Y en el enfoque multiescalar uno tiene la ventaja de integrar más variables, de precisar ciertas variables tecnológicas, como materialidades, tipo de vivienda, servicios básicos, vulnerabilidades sociales, pobreza, densidad, número de campamentos, etc. Vulnerabilidades territoriales, los desastres pasados, cómo yo puedo integrar todos los aluviones pasados, presentes y o que se presentan en la cuenca, viviendas en laderas, tipos de calles, áreas de riesgo por plan regulador y factores culturales, como por ejemplo la basura, que si uno bota la basura en una quebrada, evidentemente acentúa el proceso de vulnerabilidad o los incendios. Y esto lo hemos integrado con las amenazas de remociones de masa o landslide y inundaciones, dos productos de investigaciones de Sena Geomín. Hemos integrado la amenaza con la vulnerabilidad y hemos tenido planos de riesgo para identificar cuencas, nuevamente, donde recurrentemente o de un punto de vista más de susceptibilidad se pueden generar episodios de riesgo climáticos más importantes. Nuevamente, esto lo podemos relacionar con las inversiones, contención, etcétera, que uno puede ya generar políticas. Pero podemos también ver no solamente problemas asociados al agua, problemas asociados también a las temperaturas. En el caso de Antofagasta, una ciudad que crece alarmantemente en términos de espacio, no tanto en población, sino que más en superficie tiene en población, y vemos que esta ciudad que se extiende alargadamente, también Calama, tiene problemas climáticos, que son problemas también geopolíticos. Ya en el Calama han habido varias protestas lideradas incluso por el alcalde, que reclaman por mejores condiciones ambientales en términos de mayor infraestructura, de mayor equipamiento, pensando en condiciones climáticas extremas y duras. Y esto también nos lleva a ver qué es lo que pasa en esta ciudad en términos más de clima urbano. Y hemos dispuesto una serie de registradores de temperatura y hemos visto que estaciones como la estación E1, que corresponde a la estación del aeropuerto, versus estaciones más urbanas al interior del casco urbano, presentan diferencias de temperatura bastante acusadas, del orden de los 2-3 grados de diferencia. Estas son temperaturas nocturnas, nuevamente, donde mejor se manifiesta el fenómeno de isla de calor urbana. Por lo tanto, esto demuestra que hay sectores con condiciones ambientales o térmico-ambientales muy distintas en estas ciudades. Fundamentalmente asociados a los usos de suelo y en colegios. Hemos puesto muchos registradores en colegios, jardines infantiles, que representan usos de suelo representativos. Entonces tenemos ciudades como Antofagasta con un clima muy desértico, muy complejo, donde el área verde es muy escasa, alrededor de 3 metros de área verde por habitante, donde un área verde muy difícil de mantener por sus condiciones climáticas. Por lo tanto, sus valores, por ejemplo, de reflectividad o de aporte de NDVI, de necesidades de vegetación normalizado, presenta situaciones muy dramáticas. Las áreas verdes actúan como PIC, pero todo el plano urbano, el plano de la periferia, actúa como un desierto completamente. Y aquí tenemos la distribución de las temperaturas que reafirman eso, ese patrón térmico. En Calama sucede algo similar. Hemos identificado zonas de islas de calor urbana correspondientes a los sectores céntricos y que corresponden a su vez a los sectores que tienen mayor temperatura respecto a sus periferias rurales. ¿Qué ha pasado en el intertanto? En Calama, por ejemplo, justamente los sectores que tienen mejores condiciones ambientales, que es el oasis de Calama, un desierto de Atacama, el más árido del mundo, se está urbanizando y se está reemplazando los sectores de vegetales naturales, los sectores vegetales asociados a la actividad agrícola, por urbanizaciones, producto, por ejemplo, de la llegada del campamento Chuquicamata a la ciudad o la extensión propia de la ciudad. Si uno ve, acá no está el plano, pero si uno relaciona las temperaturas superficiales con las condiciones socioeconómicas, va a darse cuenta que el sector del oasis es donde vive o habita la población de mayor estrato o grupo socioeconómico. Síntesis entonces de la situación climática de estas 6 ciudades. En términos generales, las temperaturas mínimas en todas las ciudades están subiendo, y eso es concordante con el cambio climático, pero las diferencias intraurbanas
en términos de uso de suelo son bastante abusadas. Es decir, los sectores céntricos de las ciudades tienen comportamientos térmicos mucho más intensos que las periferias. Y Chillán no se escapa a este patrón. ¿Qué dicen los planes reguladores al respecto? La planificación territorial respecto a la sustentabilidad, riesgo y cambio climático. Dice prácticamente nada. Los planes reguladores no zonifican o no están zonificando pensando en los riesgos futuros del cambio climático. Quizás la única excepción es Calama, que tiene una cierta alusión en su memoria explicativa a los impactos futuros, pero si uno analiza las zonificaciones de remoción en masa, protección de borde costero por ascenso a nivel del mar, inundaciones, áreas verdes, precisando como amortiguadores térmicos a las olas de calor, áreas de protección ecológica o cortafuegos, vamos a ver que todas estas zonificaciones no tienen un real peso y no están pensadas en estos desafíos futuros. En verde están señaladas las áreas de riesgo que actúan como una área de multipropósito, es decir, un área de tsunami puede actuar también como un área de amortiguación por ascenso a nivel del mar, y la hemos cuantificado. En el caso, ¿no es cierto?, de Chillán, vemos que solamente existen áreas de inundaciones y áreas de áreas verdes que tienen una proporción muy baja. Y eso lo podemos ver en este gráfico. Alrededor de un 3%, casi 4% de la zonificación al interior de la ciudad de Chillán corresponde a áreas de protección ecológica o áreas verdes. Si uno ve el caso de Chillán, por ejemplo, el proyecto entero Las Toscas, que podría ser un bonito ejemplo de cómo integrar la planificación más ecológica con la planificación urbana, va a ver que no hay un desarrollo cabal de ese proyecto. Solamente hay un avance muy concreto en la zona céntrica, pero lo que es la interacción entre el mundo rural y la parte urbana, vemos que no hay una cabal integración de ese fenómeno como es el curso hídrico. Y esto sucede en todas las ciudades. Yo no voy a mostrar todas las ciudades, pero en todas las ciudades hay una gran cantidad de zonas que son tangencialmente directas al cambio climático, pero que no tienen un vínculo directo o explícito. Quizás hay concepciones en las que tiene mayor zonificación, pero no necesariamente la zonificación teórica coincide con lo que sucede en la realidad. Muchas de esas zonas están ocupadas ilegalmente o impulsadas por el mismo Estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, más internacionales? Acá están zonificadas las áreas de riesgo potenciales del plan regulador respecto a los habitantes. Y vemos que, nuevamente, aquí en Real Concepción tiene una situación bastante favorable, 10 metros cuadrados por habitante, si que esas áreas verdes realmente funcionaron, y otras ciudades con escasos valores muy bajos. ¿Qué pasa con ciudades alemanas que están pensando en estos temas? En temas de sustentabilidad, en temas de adaptación, en temas de resiliencia. Fíjense, casi la mitad de la zonificación está destinada a áreas verdes. Hay una proporción de 46 metros cuadrados de habitantes por áreas verdes, lo que es bastante. Y lo que nos da, ¿cierto?, una lección bastante concreta de cómo pudiésemos avanzar. ¿Qué pasa en ciudades francesas? Ciudades francesas tienen planes de adaptación al cambio climático, donde se han evaluado, se han cuantificado y se han propuesto medidas concretas para manejar el agua, para manejar las temperaturas, para manejar el medio construido. Si uno piensa, por ejemplo, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿cuáles son las disposiciones que uno podría encontrar y que se relacionan con el cambio climático en términos de coeficiente de constructibilidad, de altura, de diseño urbanístico, de colores, que puedan aminorar el impacto climático? Nos vamos a encontrar que no hay nada. Ejemplos como nuevamente Francia y Alemania nos enseñan que tenemos mucho camino por recorrer. Acá hay una síntesis, ¿no es cierto?, de lo que están haciendo ciudades como Dunkerque, Grand Lyon, París, etc. Mejorando, optimizando el uso del agua, generando espacios verdes, pensando en el cambio climático, seleccionando especies adecuadas, etcétera, etcétera. Aquí nuevamente hay una tarea para la geografía y la planificación urbana. Finalmente, con esto termino, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es, que todos estos elementos que hemos visto
efectivamente, no a nivel de PROT, ¿no es cierto? A nivel de más de plan regulador, es bastante incipiente, bastante escasa y nos plantea desafíos. Chile tiene ciertas acciones que son más del orden de declaratoria, ¿no es cierto? Más políticas, pero llevadas a la práctica no se expresan en medidas concretas. Está el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, está el Plan de Adaptación al Cambio Climático, impulsado por la CONAMA, Proyecto MAP de mitigación ante cambio climático. Recientemente nosotros ahora nos ganamos el plan de adaptación, el diseño del Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático, y evidentemente todas esas iniciativas son importantes, pero no tienen sentido si es que no se atraviesan a cosas concretas como son la planificación territorial y la gestión urbana asociada a esa planificación territorial. Muchas gracias.